ocasión vamos a ver el tema de elipse y vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio, en este caso de una elipse con centro en el origen. Sin embargo, antes de empezar a resolver el ejercicio, primeramente vamos a ver las partes que conforman a una elipse. Primeramente tenemos dos tipos de elipse. Cuando cuando su eje mayor coincide con el eje de las X y cuando su eje menor coincide con el eje de las Y. En este caso podemos observar una elipse cuyo eje mayor coincide con el eje de las X, es decir, los puntos A1 y A2 son los que conforman el eje mayor, la distancia que hay entre ellos conforma el eje mayor y vemos que precisamente coincide con el eje de las X. Entonces vamos a comenzar a ver las partes de la elipse. Primeramente tenemos el centro, que dijimos en este caso iba a estar en el origen, entonces las coordenadas son 0,0. Después tenemos a los focos de la elipse. Tenemos el foco F1 cuya coordenada es C,0, es decir, que la coordenada de C nos va a decir la distancia que hay desde el centro del origen hacia el foco en el eje de las X. Y en este caso, como no me estoy moviendo en el eje de las Y, pues es 0. El foco 2 tiene exactamente la misma distancia del centro hacia el foco, solo que hacia el lado contrario. Entonces las coordenadas son menos C,0. Después tenemos al vértice mayor, en este caso el vértice A1, cuyas coordenadas son A,0, donde A minúscula representa la distancia que hay desde el centro hasta dicho vértice en el eje de las X. Por otro lado tenemos el vértice A2, que tiene exactamente la misma distancia desde el centro hasta él, pero está en lado opuesto al vértice A1. Entonces sus coordenadas son menos A,0. Después tenemos aquí en la parte de arriba al vértice menor, que en este caso lo vamos a llamar B1. Y sus coordenadas, bueno, van a ser 0,b, es decir, 0 en X, no me estoy moviendo en X, y la distancia B, que significa la distancia que hay desde el centro hasta dicho vértice. En este caso la vamos a denominar con la letra B minúscula. Y tenemos el vértice menor B2, cuya distancia es la misma que el B1, solo que en el lado de los negativos, en el eje de las Y, por lo tanto sus coordenadas son 0, menos B. Por acá tenemos una línea recta que va desde el punto L1 hasta el punto L2 y es paralela al eje de las Y, además de que pasa por uno de los focos. Esta línea recta le llamamos longitud del lado recto. Esta puede estar representada de este lado de la elipse o del otro lado donde también está el foco F2. ¿Cuáles son las partes más importantes de recordar en este caso? Las partes más importantes de recordar son los vértices mayores o la distancia que hay del vértice hacia el centro, que es A minúscula, la distancia que hay del centro hacia el foco, que es C minúscula, y la distancia que hay del centro hacia uno de los vértices menor, que es B minúscula. Eso nos van a servir para formar las ecuaciones para resolver una elipse. Entonces vamos a ver las relaciones o ecuaciones que existen entre estas distancias y estos puntos. Lo primero es la longitud del lado recto, que habíamos visto que era una línea recta paralela al eje de las Y que pasaba por el foco y tocaba los dos puntos de la elipse. Para poder calcular esa longitud del lado recto, la fórmula es 2 por b cuadrado sobre a, donde recordemos que b es la distancia del centro hacia el foco, hacia el vértice menor, y a es la distancia del centro hacia el vértice mayor. Tenemos también la longitud del eje mayor, que bueno, como habíamos visto, es la distancia que va desde el vértice A1 hasta el otro vértice A2. Estos dos, recuerden, son los vértices mayores. Y pues, evidentemente, su longitud será 2 veces A, porque A es la distancia desde el centro hacia uno de los vértices, entonces la distancia total será 2 veces A. La longitud del eje menor sigue más o menos el mismo razonamiento que la longitud del eje mayor, es la distancia que hay desde el vértice menor B1 hasta el vértice menor B2. Como B minúscula representa la distancia del centro a uno de esos vértices, entonces la longitud del eje menor completa será 2 veces B. Después tenemos esta relación entre las distancias del centro hacia el foco, el centro hacia uno de los vértices mayores y el centro hacia uno de los vértices menores. Y esta relación es esta que está aquí, a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada. Por último tenemos la excentricidad de la elipse, que se define como la distancia que hay desde el centro hacia el foco, dividida entre la distancia que hay desde el centro hacia el vértice mayor.
Como la distancia que hay del foco hacia el centro es menor que la distancia que hay del centro hacia el vértice mayor, entonces la excentricidad siempre debe ser menor a 1 para el caso de una elipse. Y entonces aquí tenemos la ecuación que representa una elipse con centro en el origen, pero que además el eje focal del vértice mayor coincide con el eje de las x, que fue el ejemplo que acabamos de ver. Esta es la ecuación x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Por otro lado tenemos a la misma elipse, pero ahora cuando el eje mayor coincide con el eje de las y. Las partes prácticamente son las mismas y las coordenadas pues también. Tenemos el centro cuyo origen es 0,0, tenemos el foco F1, solo que ahora se invierten estos valores. Como ahora me estoy moviendo en el eje de las y, entonces ahora será 0,c. Pero dense cuenta que el valor c sigue representando la distancia desde el centro hacia uno de los focos. Así es que en realidad es prácticamente lo mismo que el anterior. El foco 2 pues es lo mismo, solo que con signo negativo en el caso del valor de c, 0, menos c. Tenemos al vértice mayor que ahora es de 0, a, y recordamos que a es la distancia desde el centro hacia ese vértice precisamente. Tenemos el otro vértice que es la misma distancia pero en negativo. Tenemos el vértice menor, donde ahora los valores se invierten porque ahora el vértice menor se encuentra sobre el eje de las x y sus coordenadas serán b, 0, y el otro vértice menor cuyas coordenadas serán menos b, 0. Tenemos también la longitud del lado recto que se calcula exactamente igual que en la elipse pasada. Entonces las ecuaciones quedan prácticamente iguales. La longitud del lado recto es 2 por b cuadrada sobre a, la longitud del eje mayor es 2 veces a, la longitud del eje menor es 2 veces b, a cuadrada es igual a b cuadrada sobre c cuadrada, la excentricidad es c sobre a, y en este caso ahora lo único que cambia es que en la anterior teníamos que x cuadrada sobre a cuadrada, ahora la a cuadrada se cambia por b cuadrada, más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Es decir, los valores de b y a se invierten. En el caso de la elipse anterior, cuando el eje mayor coincidía con el eje de las x, la a cuadrada estaba en el denominador de x cuadrada y b cuadrada estaba en el denominador de y cuadrada. Entonces, este es el caso de la ecuación de la elipse cuyo eje focal coincide con el eje y. Estas dos ecuaciones, tanto la de la elipse que coincide su eje focal con el eje de las x, como la de la elipse donde el eje focal coincide con el eje de las y, son la ecuación ordinaria de la elipse o ecuación en su forma canónica. Vamos a resolver un ejercicio siguiendo los pasos o las relaciones y ecuaciones que acabamos de ver. Y dice el ejercicio: una elipse tiene su centro en el origen y su eje mayor coincide con el eje x. Si uno de los focos es el punto F3,0 y la excentricidad es igual a 1/2, determinar, inciso A, las coordenadas del otro foco, inciso B, las longitudes de los ejes mayor y menor, inciso C, la ecuación de la elipse, inciso D, la longitud de cada uno de sus lados rectos, y el inciso E nos pide la gráfica correspondiente. Entonces aquí los valores que nos interesan son las coordenadas del foco y las coordenadas de, y el valor de la excentricidad. Además de que nos dicen que tiene centro en el origen y su eje mayor coincide con el eje de las x. Entonces, primeramente vamos a determinar las coordenadas del otro foco. Recordemos que las coordenadas de los focos de la elipse para una elipse que coincide con el eje de las x, su eje mayor, son F1, C,0 y F2 menos C,0. Como en este caso nos están diciendo que las coordenadas de uno de los focos es 3,0, eso quiere decir que la constante C minúscula es igual a 3, por la relación que vemos aquí arriba. Entonces las coordenadas del otro foco serán las mismas, pero con el 3 negativo, es decir, menos 3,0, y ya tenemos las coordenadas de los dos focos. El inciso B nos pide calcular las longitudes de los ejes mayor y menor, pero para eso tenemos que calcular el valor de A y el valor de B minúscula. Entonces, recordando que la excentricidad es igual a C sobre A, y como ya tenemos que la excentricidad vale 1/2, ese dato nos lo dio el problema, y también sabemos que la constante C es igual a 3 por el inciso anterior donde calculamos el valor del foco, entonces lo único que hacemos es igualar la ecuación de la excentricidad con el valor que nos están dando. La excentricidad es igual a C sobre A,
Entonces C vale 3, aquí lo estoy sustituyendo. A todavía no lo conozco, pero sé que 3 sobre A, es decir, el valor de la excentricidad, es igual a 1/2. Entonces yo estoy igualando este dato que me están dando de 1/2 con la ecuación de la excentricidad, simplemente sustituyendo el valor de C, que ya conozco, que es 3. Con esta relación que está aquí, yo puedo despejar a minúscula y calcular su valor. Despejando a minúscula nos queda que A es igual a 2 por 3 sobre 1, entonces A es igual a 6. Con esto ya tengo el valor de C minúscula y el valor de A minúscula, que recordemos es la distancia que hay desde el centro hacia el vértice mayor o hacia uno de los vértices mayores. Con la relación A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada, puedo calcular el valor de B, ya que ya conozco el valor de A y el valor de C. Simplemente despejando, B cuadrada será igual a A cuadrada menos C cuadrada, y para quitar el valor del cuadrado pasa como raíz, entonces B será igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. Sustituyo los valores que tengo de este lado, y me queda que B cuadrada es igual a 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado, entonces esto es B igual a 36 menos 9, raíz cuadrada de todo eso, entonces B es igual a la raíz de 27. Recordemos que yo puedo separar este 27 como 9 por 3. Entonces yo puedo decir que la raíz de 27 es igual a la raíz de 9 por 3. Y por propiedades igual de los radicales, puedo sacar la raíz cuadrada de 9. Y entonces esto me quedaría 3 por raíz de 3. 3 que es la raíz cuadrada de 9. Y raíz de 3 que es la que está aquí arriba, ya que a esa no se la puedo, no tiene raíz exacta. Más menos, porque recordemos que toda raíz cuadrada tiene dos valores, uno positivo y uno negativo, que en este caso me representan las coordenadas del centro hacia los dos vértices menores. Recordemos que uno está en el eje de las y en el lado positivo y el otro en el lado negativo. Entonces ya tengo los valores que necesito para poder calcular las longitudes de los ejes mayor y menor. La longitud del eje mayor, recuerden que habíamos dicho que es la distancia desde uno de los vértices hasta el otro vértice mayor, y era igual a 2A. Entonces, como ya tenemos el valor de A, simplemente lo multiplicamos por 2, es decir, 2 por 6, y entonces la longitud del eje mayor es 12. Con la longitud del eje menor es algo similar, es 2 veces B. Aquí tenemos el valor de B, que es 3 por raíz de 3. Entonces, eso lo multiplicamos por 2, y entonces nos da que la longitud del eje menor es 6 por raíz de 3, ya que en esta parte solo multiplico 2 por 3, que me da 6, y la raíz de 3 pues se queda igual. Y ya tengo las dos longitudes de los ejes mayor y menor. Ahora, el inciso C me pide calcular la ecuación de la elipse. Recordemos que esta es la ecuación de la elipse en su forma canónica, cuando el eje focal coincide con el eje de las X, y entonces lo único que necesito son los valores de A y de B para ponerlos aquí abajo y elevarlos al cuadrado. A vale 6, B vale 3 raíz de 3, lo acabamos de calcular hace un momento, y entonces lo sustituyo. X cuadrada sobre A cuadrada, que sería 6 al cuadrado, más Y cuadrada sobre B cuadrada, que es 3 por raíz de 3 al cuadrado, igual a 1. Entonces, aquí 3 al cuadrado por propiedades de los exponentes. Recuerden que este cuadrado eleva a los dos números que están aquí adentro multiplicando. 3 al cuadrado me da 9, y raíz de 3 al cuadrado, se cancela la raíz con el cuadrado y entonces simplemente me queda 3. Entonces es 9 por 3. De este lado, bueno, 6 al cuadrado es 36. Efectúo esta multiplicación que está aquí y entonces me queda que la ecuación de la elipse es x cuadrada sobre 36 más y cuadrada sobre 27 igual a 1. Esta es la ecuación de la elipse en su forma canónica. Ahora vamos a calcular la ecuación de la elipse en su forma general. Entonces lo que hacemos es calcular el mínimo común múltiplo entre 36 y 27. Ese mínimo común múltiplo nos da 108. Y lo que hacemos es dividir este 108 entre 36 y multiplicarlo por x al cuadrado. Lo mismo con la parte que sigue, 108 entre 27 por y cuadrado y 108 por 1. De tal manera que nos queda 3x al cuadrado más 4y cuadrado igual a 108. La igualamos a 0, es decir, el 108 pasa del lado izquierdo restando, y esta sería la ecuación de la elipse en su forma general. Finalmente, o bueno, antes de finalizar nos piden la longitud de sus lados rectos. Y habíamos dicho que la distancia que hay desde un punto hasta otro de la elipse que pasa por el foco y que es paralelo al eje de las y se calcula como
2 veces b cuadrado sobre a. Estos dos valores ya los tenemos, simplemente los sustituimos. A es 6, b es 3 por raíz de 3. Entonces me queda 2 por 3 raíz de 3 al cuadrado sobre 6. Entonces elevo al cuadrado esta parte de aquí adentro y me queda 2 por 9 por 3 sobre 6. Al efectuar la multiplicación acá arriba me da 54 sobre 6 y esta división me da 9. Entonces la longitud de sus lados rectos es igual a 9. Para finalizar me pide la gráfica de la elipse con todos los datos que ya conozco. Aquí la podemos ver. Habíamos visto que A es igual a 6 y A es la distancia que hay desde el centro hacia el vértice mayor. Aquí está, entonces la coordenada será 6,0, mientras que el otro vértice es la misma distancia pero en negativo, menos 6,0. F, que es el foco, me lo da el valor de C, que es 3. Entonces las coordenadas de los focos serán 3,0 y menos 3,0. Los vértices menores me había dado el valor de b minúscula 3 por raíz de 3, que si lo efectuamos nos da este valor que está aquí arriba, 5.1961, etc. Entonces esa sería la distancia que hay desde el centro hacia el vértice menor, y hacia el vértice menor en el lado de los negativos pues es igual, pero con valor negativo. Y aquí tenemos la longitud del lado recto. Esta es la longitud que nos dio de 9. Y bueno, con eso finalizamos este ejercicio de una elipse con centro en el origen.